Muy buenas, bienvenidos de nuevo al Ápice. Aquí estamos un día más en el canal. Hoy tenemos un nuevo invitado que, por lo que sea, comparte apellido conmigo. No voy a decir el motivo, nadie se lo puede imaginar. Y antes de nada, también mandarle de aquí un abrazo afectuoso a Jesús Casado, que bueno, esperemos que cuanto se dé de nuevo la situación, pues pueda estar de nuevo aquí en el canal con nosotros. Así que vamos a saludar a Javier. ¿Cómo estás? Antes de nada. Buenos días, Nico. Hola, encantado. Un placer de estar con vosotros también en el canal y de compartir un huequito también con vosotros. Pues bueno, aquí al final siempre cualquier apasionado del motociclismo está más que invitado en el Ápice. Y hoy queremos un poco hablar de, bueno, la vuelta de la acción de MotoGP. No vamos a decir segunda parte de la temporada porque hemos pasado ya al Ecuador. Vamos a enfrentar al 13º Gran Premio en Austria. Y antes de nada, me gustaría, pues bueno, empezar un poco hablando de aquellos, bueno, puntas de lanza, ¿no? de MotoGP actualmente. Nadie ha hablado hasta ahora del nivel de dominio apabullante de Marc Márquez, por lo que sea, pero bueno, obviamente, por mucho que esté en boca de todos, al final también tenemos que hablar un poco, ¿no? Y poner en valor lo que está haciendo Marc. Y básicamente lo que te quería preguntar, porque esto es algo que se está discutiendo mucho más allá de cuándo va a ser campeón del mundo, con la diferencia que lleva, me parece, casi 4 grandes premios de distancia con Alex Márquez, que es el segundo piloto, el que más cerca está en el campeonato, os podéis imaginar, que básicamente lo que te quería bueno, poner aquí en el vídeo hoy es cómo ves, bajo tu punto de vista, si el actual Marc Márquez es un piloto más completo, incluso si cabe, que el del 2019, ¿no? Que tuvo ese dominio más apabullante, con esa efectividad en puntos totales, y si, bueno, básicamente ves que algún punto de fisura, de flaqueza por algún sitio a este actual Marc Márquez, ¿no? Y la verdad que lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Probablemente el Marc Márquez actual sea el Marc Márquez más potente, el más fuerte, pero no solamente desde el punto de vista de físico, desde el punto de vista de moto, que tiene una de las mejores motos, ¿no? Sino también desde el punto de vista psicológico. Yo personalmente, en mi punto de vista, cuando se produjo la grave lesión y he estado tanto tiempo fuera en dique seco, no hubiera pensado que el Marc Márquez que hubiera vuelto sería el de ahora. Hubiera pensado en un Marc Márquez mucho más débil psicológicamente, con miedo a la caída, pero sin embargo el Marc Márquez que ha vuelto es mucho más fuerte psicológicamente, con una capacidad de adaptación brutal a la nueva máquina, con una capacidad de adaptar su forma de conducción y su manera de conducir desde el tren delantero, el tren trasero, para ser probablemente lo que tú decías, ¿no? Y lo vienes diciendo muchas veces en el ápice, el Marc Márquez con más fuerza, el Marc Márquez más maduro, el Marc Márquez que psicológicamente está superior. Pero es superior probablemente no solamente a los demás, sino que es superior a él mismo. Mucho se ha dicho, ¿no? ¿Quién es el peor de los enemigos de Marc Márquez? Y el peor de los enemigos de Marc Márquez yo creo que es el mismo, ¿no? Entonces, ese Marc Márquez que lucha contra él mismo por no cometer los grandes errores, por no hacer actuaciones sobreactuadas por encima ha hecho que sea una vuelta mucho más madura, mucho más equilibrada y además los puntos lo dicen. Parece que en muchas ocasiones hay como dos grandes campeonatos, ¿no? El campeonato donde corre Marc Márquez, ya no digo sino los Márquez, sino Marc Márquez y el resto de los pilotos que están jugando para ver cómo se disputan el segundo, el tercer y el resto de puestos en la parrilla, ¿no? Entonces, pues probablemente ¿pueden pasar cosas? Pues sí, probablemente de aquí a final de temporada puedan ocurrir muchas cosas y nuevamente el máximo rival del Marc Márquez, que es el mismo, pueda volver a aparecer y pueda ocurrir algunos de los errores que ya hemos visto incluso en este campeonato, aunque en mínimas ocasiones. Con lo cual, respondiendo a la respuesta, es el Marc Márquez, yo creo que más fuerte, incluso que cuando lo dejamos allá por antes de la caída de Jerez, ¿no? Con lo cual, con total seguridad, es el Marc Márquez más fuerte. Sí, sí, comparto tu opinión completamente, porque más allá de los puntos, al final está haciendo, después de 12 grandes premios, que es lo que llevamos hasta las fechas disputados en esta temporada, Márquez su campeonato más efectivo en comparación con el porcentaje de puntos totales que ha conseguido. En 2014 solo es el único año donde esa cifra estaba rebasada, actualmente lleva el 85,2%. Por aquel entonces, 2014, ya va el 96%, porque en los 12 grandes premios llevó 11 victorias, 10 de ellas las primeras 10 consecutivas,
y en 2019 incluso ese porcentaje era un poquito inferior, estaba por debajo del 84% respecto a esta temporada actual, ¿no? Más allá también, si vamos a la parte que tú hablas, ¿no? Tanto evolución psicológica, porque después de superar esa mochila, esa cantidad de experiencias negativas, de todas esas situaciones tan complicadas que ha tenido que afrontar, al final creo que solo puede salir de aquí un piloto mucho más maduro, mucho más fuerte. Yo sinceramente, la temporada 2021, que fue cuando reapareció de nuevo después de esa lesión tan fatídica del brazo en 2020, en el circuito de Jerez, como tú bien decías, hubo una cosa que me llamó mucho la atención. Los primeros entrenamientos libres en Portimao estaban en unas condiciones mixtas y en los últimos minutos estaba llevando esa onda que yo decía, pero bueno, cualquiera en su sano juicio, después de la cantidad, ¿no?, de malas experiencias, de mucho sufrimiento que lleva a su espalda, casi no sale en esas condiciones a pista. Y él estaba forzando ya la moto, por mucho que no estuviera al nivel, ni la Honda tampoco estaba, bueno, en condiciones de poder luchar de tú a tú con la Ducati, él estaba poniendo ese o por lo menos intentándolo. Yo es verdad que este año, y lo decía el año pasado, lo decíamos al principio de esta temporada en el ápice, que no contaba para nada con que Márquez volviera a tener este nivel de superioridad. Sí que fuera a luchar el Mundial, sí que muchísimas opciones de ganarlo, pero claro, cuando hemos visto cómo ha empezado el campeonato, la dinámica que ha cogido, no es que me sorprenda, porque ya sabemos de lo que es capaz Márquez, pero no sabía, o por lo menos no era conocedor de lo que se nos venía encima con este nivel de dominio tan aplastante, ¿no? Y si te parece, yo por lo menos me gustaría enlazarlo, porque si estamos viendo este dominio, incluso si pudiéramos ver al mejor Pecco, sería difícil que pudiera luchar, ¿no?, contra este Márquez, no lo sabemos, pero sobre todo, claro, ha salido tanto a relucir el nivel de desigualdad que tenemos en el campeonato de este año, porque no es un Pecco el de esta temporada, tanto que lo hemos hablado, al nivel de lo que pensábamos, ¿no?, a principios de año. Llegamos a un circuito como Austria. Un circuito que ya sabéis que a nivel de frenada es de los más exigentes de todo el año, un circuito stop and go, también un circuito muy exigente a nivel de consumo, ¿no?, porque tiene aceleraciones fortísimas, y por reglamento sabéis que bueno, el campeonato obliga a los equipos a montar no discos solo de 10-55, sino discos de 10-40 y 10-55 milímetros, estos discos que ocupan toda la llanta, como veis perfectamente, ¿no? Hago este inciso también del tema de la normativa, porque muchos dicen, ¿es obligatorio solo el 10-55? Pues no, no es así, es el 10-40 y el 10-55. Sabéis que en Aragón fue cuando el domingo, esa solución que se les vino, ¿no?, al lado técnico del box, una de ellas, de las que pudimos saber, de montarles a Pecco esos discos, qué tal buenas sensaciones, ¿no?, le pudo generar con el tren delantero, que son las que ha perdido esta temporada. ¿Piensas de verdad que Pecco en este circuito, con este cambio, con bueno, las diferentes modificaciones que hayan pensado durante el verano también en trabajar por parte de Ducati, no digo que pueda estar luchando con Márquez, pero sí que dé un saltito de que le permita tener mayor nivel de consistencia, por lo menos en el podio, y asentarse con mayor regularidad? Sí, la verdad que todos esperamos que ese Pecco que dejamos atrás la temporada pasada vuelva en condiciones de ser capaz de luchar de tú a tú, mano con mano, codo con codo, en este caso con el mejor Marc Márquez de todos los tiempos, ¿no?, que decíamos antes. Casi con lo que tú has comentado del tema de los diámetros de los frenos, casi deberíamos de dar por sentado que en este caso Pecco montará los 2.55, los 3.55, casi con toda seguridad. Pero yo no estoy yo fíjate, no pondría toda la carne en el asador en este sentido, porque probablemente Ducati durante el verano haya estado haciendo los deberes y haya estado intentando encontrar cuál es el mejor equilibrio a ese Pecco que desapareció, o parece que desapareció la temporada pasada. ¿Solamente influye en el tema de los frenos? Bueno, Pecco es uno de los grandes frenadores, parece mentira, ¿no? Que en este momento Pecco no esté luchando a esa altura en cuestión de frenada con Marc Márquez. Y mucho se ha dicho de las primeras vueltas, de la capacidad de Márquez de ser tremendamente agresivo, adaptarse y precisamente hoy las pocas diferencias en los tiempos que se marcan por vuelta hace que esas dos primeras vueltas sean decisivas. Y en esos primeros pasos por meta, Pecco no está al nivel que todos deseábamos. ¿Solamente frenos? Yo pienso que no. Yo creo que probablemente por eso decía que Ducati, espero que haya estado haciendo los deberes y haya sido capaz de estar trabajando no solamente para Márquez,
sino también para una moto de Peco, para encontrar ese equilibrio perfecto, para que esos discos de 355 puedan darle la máxima mordida, para que pueda encontrar esas milésimas que le faltan en algunos pasos, en algunos giros, para aumentar la velocidad del paso por curva y reducir la distancia con Márquez, pero solamente en la frenada no va a estar el equilibrio. Probablemente tenga que estar trabajando en otra serie de actuaciones, como pueden ser el tema de basculantes, como puedan ser, estamos hablando de temas de amortiguación, como pueda ser de temas de electrónica, y yo espero que a la vuelta del verano pues Peco pueda estar a la altura para luchar de tú a tú en lo que queda de temporada. Porque ¿quién está plantando? ¿Quién le planta cara realmente a Márquez? Digo Márquez porque su hermano, Ale, prácticamente hace de escudero, ¿no? En la mayor parte de las ocasiones. Con lo cual realmente no tiene un competidor a la altura, como el año pasado hemos tenido a Jorge Martín, pues a esta altura pues Márquez está solo. Por eso hablaba antes de dos campeonatos, el de Márquez y el de todos los demás. Entonces yo creo que sí, que probablemente casi daría por sentado de que los discos de 355 sean los que monte, que pueda mejorar en el tema de frenada. Lógicamente el circuito se presta para eso y que Ducati haya hecho el trabajo para no solamente su primer espada, su primer piloto en la parrilla que es Márquez, sino también para un Peco que no olvidemos es el que le ha dado los grandes frutos y los grandes logros hasta que Márquez ha vuelto a la competición, con lo cual, bueno, el color rojo yo creo que Peco de por sí se lo ha ganado, ¿no? Como para tenerlo durante mucho tiempo en la parrilla y ser un piloto oficial Ducati. Totalmente. Hablando un poco de el tema de los discos, también parece ser que en los últimos grandes premios, desde que bueno, lo montaron ese domingo tan famoso en Aragón y tan buen resultado parece que dio, claro, alguien habrá pensado, y bueno, y en los siguientes grandes premios, en los siguientes circuitos, ¿por qué no se ha montado? Pues muy fácil, al final, cuando monta unos discos de mayor diámetro, te va a generar mayor efecto giroscópico, o sea, convierte una moto más lenta, más pesada en los cambios de dirección, y aparte son discos que al tener más diámetro de superficie también necesitan más temperatura de funcionamiento. Entonces, cuando llegas a circuitos que son más fluidos, cambio de dirección, Mugello o Assen, no genera la temperatura óptima para que puedan trabajar en el rango que necesitan esos discos. Por lo tanto, ahí tenemos la explicación. Sucede que vamos a circuitos de Austria, más allá de las temperaturas elevadas que podamos tener en la carrera, al ser un circuito tan exigente en frenada y al haber ¿no? tantos puntos de este estilo, suben muchísimo la temperatura de los frenos. Aparte de que con este mayor diámetro de los discos tengamos mayor, podamos hacer mayor palanca, ¿no? Y tengamos mejor mordida, también se disipa mejor el calor. Entonces, este es el motivo por el que en algunos circuitos sí que es muy aconsejable y es casi vital y necesario montar este tipo de discos y en otros no se puede, ¿no? Obviamente, Jesús Casado también nos comentaba que en los últimos vídeos y cuando hablábamos de Aragón, que ese no tuvo que ser el único motivo. Esto es lo único que sale, bueno, a relucir a nivel mediático, que podemos enterarnos y obviamente estarán trabajando, como tú dices, en muchísimos factores distintos. Este fin de semana también tengo que decir que van a introducir una cosa bastante interesante que se llama el control de estabilidad. Y algunos vais a estar pensando, bueno, el control de estabilización de toda la vida, que llevamos todos estos últimos años hablando mucho de él. Bueno, es una actualización de software de la EQ, ya sabéis, de Magneti Marelli, la centralita única que llevan todos los equipos, que básicamente va a tener en cuenta un factor nuevo para reducir el par motor o no. Es decir, actualmente la variable, lo que se mide es cuando el neumático patina y a unos ángulos de inclinación muy altos, es decir, cuando la moto está apenas a 40 o 45 grados de inclinación, por poner más o menos unos datos aproximados. Ahora este nuevo control de estabilidad, esta actualización de software, permite tener un poquito en mente cómo es el deslizamiento lateral del neumático, es decir, la derrapada en función de los ángulos de inclinación que tenga. Entonces, un nuevo factor, una nueva variable que esa EQ va a tener en cuenta a la hora de si reduce par o no. Esto básicamente son peticiones también que se han producido en los últimos años por parte de algunos pilotos, de Paul Espargaró, de Jack Miller, que incluso manifestando, oye, hay motos de calle que ya montan este tipo de software que mide lo que os estaba contando, como que en la máxima categoría del Mundial de Motociclismo de Velocidad esto no se produce. Bueno, pues para este fin de semana todos los equipos van a tener a su disposición esta actualización que os comentaba.
Wow, parece mentira, ¿no? Fíjate que de los datos que está hablando, donde tienen eh, máxima importancia, factores que hasta ahora parecían impensables totalmente, ¿no? Y que muchas veces las motos de calle ya han incorporado. ¿Por qué evolucionan las motos de competición? Precisamente porque luego, a nivel de seguridad, a nivel de eficacia, a nivel de consumo, hacen que puedan incorporarse a las motos de serie, pasando por otras categorías como pueden ser Superbike, etcétera, ¿no? La importancia de lo que tú decías de la telemetría, cómo las modificaciones que tú estás comentando que se van a incorporar hacen que luego un piloto pueda saber si debe de ir más o menos rápido en determinados tipos de pasos, precisamente por las lecturas que el telemétrico hace y que van a incorporar otra serie de elementos en la ecuación que al final, bueno, complican, pero que hacen que aumenten las posibilidades que un piloto pueda reducir esas milésimas de segundo en cada paso por curva, que hace que puedan marcar la diferencia con el piloto que va por delante. Tú lo habéis dicho muy bien, toda esta serie de capítulos previos que lleváis haciendo, ¿no? ¿Cómo se están reduciendo precisamente las diferencias que hay entre un piloto y otro piloto? Cómo los tiempos por vuelta se van reduciendo, pero llega un momento en que hasta dónde serán capaces de llegar, ¿no? Hasta dónde serán capaces. Eso hace que la igualdad entre piloto y la igualdad entre marcas sea máxima. Y al final, la clave no solamente es el piloto, lo decía incluso muchas veces, lo ha comentado Ramón Forcada en sus vídeos que hace, intervenciones, como muchas veces deben de incluso plantearse, en uno de los últimos vídeos planteaba la posibilidad incluso de cambio de reglamento. No el cambio de reglamento que estamos esperando, sino posibilidades de cambio de reglamento con el tema de presiones, con el tema de otra serie de factores. Pero volviendo a lo mismo, la importancia de la telemetría para hacer que esas modificaciones que tú comentas de ángulos de inclinación, derrapada, etcétera, mejoren la eficiencia del piloto en el paso por curva. Pero esto lo que hará será reducir todavía más las diferencias entre los pilotos y hacer que al final pesa mucho el factor electrónica, el factor aerodinámico, el factor presiones. Llegará un momento donde pues, pilotos van a perder pilotos en las carreras por no llevar las presiones adecuadas. Y bueno, al final... O situaciones como la que vimos, ¿no? Claro. El Gran Premio pasado, que un piloto Claro. se tiene que dejar adelantar, en fin, es como... Sí. El que empieza a ver motociclismo no entiende nada. Yo no estoy seguro de que ese sea el espectáculo, y digo espectáculo entre comillas, que queremos los amantes del motociclismo. Probablemente nos gusta mucho más la pelea, nos gusta mucho más la igualdad y que sea el piloto el que termine marcando esas diferencias que hoy en día parece que incluso no solamente no las marca el piloto, sino que las marca en muchos casos pues esos factores que hemos dicho, ¿no? El tema de la electrónica, el tema de la aerodinámica, el tema de otra serie de factores que están fuera de la mano del piloto, que sí, que es el que la controla, el que le da gas y el que al final frena. Pero cada vez las diferencias se vienen marcando más en décimas, en milésimas, por esos factores que están fuera del control del piloto. A colación de lo que dice, quería poner un poquito aquí en público y, bueno, decirle en el vídeo porque hace, no sé, más o menos un mes y medio vi un artículo muy interesante de Matt Oxley, que, bueno, para que no lo conozcáis, de verdad, a nivel de técnica creo que es de las personas más adecuadas en el paddock y de las voces más autorizadas que existen. Y hablaba un poco de que las sensaciones complicadas que está teniendo con el tren delantero en frenada Pecco Bagnaia esta temporada, más allá de que, bueno, la base del motor de este año es muy similar a la del año anterior de la Ducati, podían venir propiciadas un poco por las inercias que se producían en ese tren delantero, debido a que se ha hecho más por, lo diré, ahora no me sale, por fiabilidad, se ha reforzado con ciertos tipos de soporte el cárter de la Ducati. Eso genera que la moto tenga unos pesos, una inercia un poquito distinta de adelante, y por muy mínimo que sea, en el momento de la frenada, de ir a entrar con todo en curva, ahí es cuando Pecco no termina de encontrarse. Por lo tanto, el nivel de diferencia que puede ser cualquier cosita, estamos hablando que en la temporada cuando Valentino Rossi pierde el título con Nicky Hayden y empieza a tener esos problemas de fiabilidad y rotura de motor, era porque le pusieron unas horquillas más anchas y al final el viento incidía de un modo distinto en el motor y no le permitía refrigerar y por eso al final acababa rompiendo la moto. Estamos hablando actualmente con todo el nivel aerodinámica, electrónica, en fin, que donde
vamos a llegar para poder marcar la última diferencia y encontrar la milésima que le haga falta a alguien para o luchar por el podio o estar octavo, noveno o la posición que sea. Totalmente, al menos darle al piloto la posibilidad de tener las sensaciones. Muchas veces lo que tú comentas, ¿no? El piloto se mueve también por sensaciones. Es verdad que la máquina debe de ir bien, la máquina debe de frenar, la máquina debe de tener la potencia suficiente, acelerar, tener paso por curva, no tener inercia, todo. Pero el piloto se mueve por sensaciones y es capaz de percibir, como hay pilotos que son capaces, como era un Dani Pedrosa, que son capaces de percibir hasta pequeños cambios en el motor, en la cinemática, en la aerodinámica y ser capaces de detectarlo de manera casi inmediata. Entonces, el piloto se mueve por sensaciones. No hay que olvidarse, ¿no?, que todos los pilotos de parrilla son lo mejor de lo que tenemos en los circuitos rodando. Y esas sensaciones hacen que un día puedan tener ese día o haya un día que por pequeñas modificaciones, el mero hecho de que aumente un 2 kilómetros por hora la velocidad del viento, la temperatura no sea la adecuada, el que caigan tres gotas en la pantalla ya hace que la sensación del piloto cambie, cuando sin embargo no ha dado tiempo ni a mojarse la pista, ni que la goma se haya enfriado y sin embargo el piloto se mueve por sensaciones y casi instintivamente corta gas. Claro, tu Entonces, sistema nervioso te envía una señal de decir... efectivamente, efectivamente. Entonces, ¿qué queremos de Pecco Bagnaia que Ducati haya trabajado también? En que el piloto recobre sensaciones. Muy probablemente lo que pasó en Aragón con el tema de los discos fue el que el piloto empezó a cambiar sensaciones. Ese día cambió sensación, algo que pensaba que no iba, en un piloto que hace unas frenadas brutales y que lo confía todo en esa capacidad que tiene de reducir metros, ha perdido sensaciones. Y eso es lo que yo creo que Ducati más debe de hacer. Evidentemente tiene una moto magnífica, mejorarán el tema de la horquilla, mejorarán el tema de la aerodinámica, mejorarán el tema de la electrónica, pero como el piloto no sea capaz de recuperar las sensaciones y confiar que la máquina que tiene es la máquina ganadora, pues poco podemos hacer. Con lo cual yo creo que lo importante es que Ducati trabaje. Evidentemente, aquí, bueno, y además tener la suerte de contar en el canal con alguien como Jesús, ¿no? No solamente el tema de la mecánica es importante, ¿no? El tema de la preparación del piloto, la psicología, la física, cómo trabaja determinados tipos de grupos musculares para conseguir hacer una serie de cambios, ¿no? Entonces, el piloto o recupera sensaciones Pecco o el piloto se va a ver relegado no solamente mentalmente, sino relegado en parrilla y relegado en las clasificaciones y al final pues va a perder puestos, que es lo que está pasando finalmente, porque creo que no solamente es que algo falla, porque todos pensamos, ¿y si falla en la moto de Pecco, por qué no falla en la moto de Márquez? Pues una buena parte yo creo que también está en el tema de sensaciones. Un piloto que yo creo que, bueno, en algún lado era el gallo del gallinero, digámoslo así, y ahora resulta que ese gallinero tiene otro gallo que se llama Marc Márquez, que Claro, está por encima. el enemigo llega en casa y cuando Y el enemigo lo tiene en cambian casa. los papeles dentro del box, pues se complican, ¿no? Sí, Si quieres, pasando un poco ya, bueno, dejando un poco aparcado el tema de Ducati, tengo, bueno, mucho interés de ver el fin de semana que pueda llevar a cabo Aprilia, ya que por un lado, Martín, que vuelve después de esa reaparición en Breno, ha tenido también un mes, ¿no?, de vacaciones para ponerse a tono físicamente. Parece ser que se ha comentado que el piloto está más fibrado que nunca, que bueno, está con muy buen ritmo físico. Un Marco Bezzecchi también que, bueno, muchas ganas de verlo después de este último, bueno, una consecución de 4 o 5 grandes premios donde el italiano ha subido mucho el nivel, está cuarto en el campeonato, asentándose casi más o menos con bastante solidez en las posiciones de podio. Y luego las Aprilia en este caso, de House, que van a recibir la actualización aerodinámica que ya llevaban las Aprilia oficiales, ¿no? Entonces, en un circuito donde las Aprilia siempre se habla muy bien de su carácter, bueno, el paso por curva, el buen trabajo en la parte chasis basculante, ¿no?, parte ciclo de la moto de los de Novales, y cómo te bajan, bueno, todos estos factores en un circuito donde no es tan fluido, sino todo lo contrario, ¿no? Frenadas fuertes, grandes aceleraciones. Entonces, bueno, ¿qué te puedes esperar o más o menos el vaticinio que pueda hacer lo que queda de temporada por parte de Aprilia, Martín? La verdad que lo habéis comentado perfectamente. Seguramente uno de los mejores preparados físicamente que se encuentran en la parrilla sea Jorge Martín.
Los que lo seguimos en las redes y los que vemos cómo se encuentra, creo que va de mano con la bicicleta. Yo creo que duerme con una bicicleta al lado y realmente está no solamente preparado físicamente, sino musculado, fuerte y probablemente muy preparado físicamente. Salir de una gran lesión como las que ha tenido Jorge Martín, muchas ocasiones, y ahí tienen la prueba con Marc Márquez, no solamente no es un lastre, sino que en ocasiones es una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué? De demostrar no solamente a la afición, sino también a la marca de Noale, que es el mejor Jorge Martín de todos los tiempos y que está por venir. Que hasta ahora no ha tenido la oportunidad por el tema de las lesiones, pero que probablemente se abre una época que dentro del campeonato, de lo que nos queda de campeonato, un poquito más allá de ese 50% que marcaba el Ecuador del Mundial, donde Jorge Martín tiene que hacer su reaparición. Y este circuito es un circuito que se presta. No hay que olvidar que dentro de las marcas, la que parece que es la única que le ha plantado de una manera seria la cara a las Ducati son las Aprilia, con lo cual probablemente una Aprilia que haya podido hacer también el buen trabajo durante el tema del parón estival, junto con un Jorge Martín que ha podido rodar, hacer más kilómetros, prepararse físicamente, pueda ser el piloto, esa vuelta de un piloto agresivo, explosivo, casi diría efervescente en las primeras vueltas, que es un Jorge Martín, que es lo que todos esperamos. Esa lucha codo con codo para que sea capaz en esas dos primeras vueltas de marcarle el terreno a un Marc Márquez y decirle, ojo, que estoy aquí también. Y probablemente las Aprilia sean una de las marcas que en este momento están más cerca en cuanto a diferencia y distancia de la Ducati. Todos querríamos, luego hablaremos seguramente, ¿no? Todos querríamos que otras marcas estuvieran también más cerca. Parece que les queda más recorrido, ¿no? Pero Aprilia yo creo que tiene una buena máquina, un Jorge Martín fuerte y un BCX que ha demostrado claramente en la primera parte del campeonato que, ojo, estoy aquí y ha hecho una muy buena parte una buena primera parte del campeonato con esa Aprilia que yo creo que es una de las marcas que le puede marcar y plantar cara de una manera abierta a la Ducati, a la moto roja. También hay que decir que, bueno, Martín en este circuito consiguió su primera victoria en 2021, después de, creo que, 6 grandes premios, de esa lesión tan fuerte que tuvo en Portimao en la curva 8, si ahora mismo no mal recuerdo. En fin, Martín, desde luego que el pobre, en cuanto a ese nivel de resiliencia, de recuperaciones, de momentos muy complicados que afrontar, ya tiene más de 5 máster. Y el caso que, bueno, estoy muy expectante, ¿no? De un nivel, en una tipología, mejor dicho, de circuito que no se debe o no se adapta en teoría a los puntos más fuertes de la Aprilia, como de verdad, bueno, con esta nueva Aprilia también este año, una moto que tiene una base un poquito distinta, a ver cómo se comportan, ¿no? Como tú estabas diciendo, hablando de algunas marcas que no están tan cerca como desearían algunos pueden llamarse Acosta, llegamos a la casa de KTM, ¿no? Llegamos al circuito donde iba a decir los propietarios de KTM, pero bueno, yo no sé si son indios y con Bayak, yo no sé quiénes van a salir ya allí, no tengo ni idea, pero bueno, alguien saldrá como dueño y como CEO, como director de todo este entramado. Y el caso que, obviamente, en el circuito de casa, como no van a querer hacerlo muy bien, ya sabemos que allí siempre pues hacen test, intentan recopilar la mayor información posible. Una KTM que hemos visto en los últimos grandes premios, que más allá de que pueda estar un poco medio solventada su situación financiera al corto plazo y que se pueda asegurar también su continuidad para el año que viene en MotoGP, también en términos de competitividad está dando un poquito ese salto en adelante. Vimos también la confirmación con Acosta, ese doble podio, ¿no?, en el pasado Gran Premio de Breno. Sabemos que las KTM, en un circuito donde hay mayor nivel de grip, donde en el Breno hubo muy buen resfaltado, ¿no?, y todos los pilotos estaban muy contentos, pues bueno, la KTM es capaz de conseguir ese grip mecánico que no son capaces de generar, como sí que pueden ser capaces las Ducati, ¿no? A nivel de actualización aerodinámica que introdujeron en Mugello, después de esos test de Aragón, hemos visto que la KTM ha dado un salto en comparación al principio de temporada, ¿no? Una moto un poquito más ágil, que no se ve tan pesada en los cambios de dirección, y una moto que le permita, sobre todo a un piloto tan frenador como Acosta, jugar mucho y hacer esas tiazadas en V y levantar rapidísimo la moto. Este es un circuito propicio para ello, por eso también tengo, pues con toda esta combinación de factores que os comento, muchas ganas de verle lo que van a ser capaces. No sé cómo lo ves tú y los demás pilotos KTM, que tampoco he comentado mucho. Bueno, yo tengo muchísimas ganas porque corren en la casa de KTM. Es verdad lo que tú decías, yo creo que en Austria, en el circuito, se huele cada vez más a curry.
Eso quiere decir que el tema del peso del dinero indio está ahí encima de la mesa. Pero bueno, si solventa situaciones y permite dar esos avances que todos hubiéramos esperado de KTM, que probablemente no se hayan dado por esos factores económicos y por esa situación que casi estaba encima de las cabezas de todos, sea el momento clave. Yo escuchaba este fin de semana también a Pedro Acosta, ¿no? Y hablaba no con ese nivel de decir estoy cansado, se me pasa el tiempo, quiero tener resultados, soy uno de los mejores pilotos, que yo estoy convencido que lo es un piloto joven, con ambición, con ganas, con capacidad, pero es verdad que la moto, como tú bien decías, se la veía, salvo en el último Gran Premio, una moto más lenta, más tosca, con menos paso, con más dificultades, y probablemente el propio Pedro Acosta hablaba este fin de semana de que le preguntaban expresamente, ¿qué llega nuevo? Y decía él, no te lo puedo decir, claro, ¿cómo lo van a decir? Pero se le veía con esa sonrisilla picarona de esperar algo porque realmente sabe que algo llega. Y yo creo que puede ser el momento oportuno que todos esperamos, ¿no? Que todos esperamos de plantar esa cara que antes decíamos y de ser capaces con esa arrogancia de un Pedro Acosta que llega con ganas, con juventud, eh, con una capacidad y una ganas de adaptarse a la máquina, que hasta ahora, en lo que va de campeonato, habíamos visto muy pocas veces dar esas pinceladas que el año pasado ya nos dejó a todos con la miel en los labios y que ahora estamos esperando. Con lo cual yo creo que tengo muchas ganas de ver que algo se vista de naranja dentro del podio y que creo que probablemente un Pedro Acosta pueda volver. Con ese olor a curry, que lo decía de broma, pero que probablemente pese, que al final los proyectos salen delante porque hay financiación detrás. Todo en MotoGP se llama money y al final si hay dinero, probablemente pueda haber proyectos, pueda haber desarrollo, puedan haber avances y arrogancia de pilotos como puede ser un Pedro Acosta, que es un chico joven, venido con muchísimas ganas, salido de Murcia, que Con todavía yo desparpajo, creo con que esa capacidad, ¿no? efectivamente de todo, sí, sí, sí. Y con unas ganas de hacerlo bien, de disfrutar encima de la moto y de hacer que su gente, bueno, pues que le lleven en volandas, ¿no? Hacia esos podios que tanto él como la afición estamos esperando. Yo creo que el campeonato de Acosta este año está dividido en dos fases. La primera de ellas cuando él básicamente no asimilaba la situación porque yo creo que, no sé, él a lo mejor desde el primer momento ha querido como obviar un poco, ¿no? Toda la dificultad financiera por la que estaba pasando KTM y creerse de que era capaz de poder estar luchando muy arriba esta temporada. Y aparte eso se ha juntado con los problemas de síndrome compartimental que estuvo hasta Le Mans. A partir de ahí se operó, yo creo que ha podido estar a un mejor nivel físico y luego la aceptación de que finalmente sabe que el año que viene se queda en KTM. A partir de ahí hemos visto en los últimos grandes premios, más allá de la evolución de la propia moto, que creo que toda esa combinación le ha permitido asentarse, ganar confianza, quitarse problemas, preocupaciones externas que obviamente encima de una moto no es lo más aconsejable y a partir de ahí sacar un nivel a reducir similar al que vimos en el último fin de semana de Breno. Por lo tanto, yo creo que el objetivo que tiene más cercano es hacer muy buena actuación, obviamente este fin de semana en el circuito de KTM, dar un golpe sobre la mesa y asentarse definitivamente, diferenciarse mucho de los demás pilotos de KTM, ¿no? Tanto del equipo oficial como del equipo Tech2. Decir también que Bastianini el último fin de semana en Breno ha tenido un salto exponencial, cosa que estábamos, pues bueno, muy preocupados por la versión de Enea. Esperemos que pueda seguir consolidando, ¿no? Esa evolución que ha tenido. La vuelta de Viñales, que se había lesionado después de, bueno, en el fin de semana de Sachsenring, no estuvo el último fin de semana en Breno, y veremos un Brad Binder que la verdad que para mí esta temporada también un poco en algunos momentos del año pasado el sudafricano está bastante desdibujado. Así que bueno, veremos cuál es su evolución. Y por último, para que no, bueno, básicamente para no dejarla ahí en el tintero, que siempre me quedo con ganas de hablar de ello, sabemos que el año que viene se van a producir ciertos cambios, llegada de nuevos pilotos. Toprak Agazioğlu, piloto que ahora mismo, pues bueno, está dominando en la última cita de Superbike con mano de hierro, haciendo plenos consecutivos y bueno, imponiendo de nuevo ese nivel de superioridad que tuvo el año pasado. ¿Qué esperas de la llegada del turco para MotoGP el año que viene? ¿Te es positiva? ¿Te supone grandes expectativas? Bueno. Ha sacado el tema que todos tenemos casi ese regusto que todos tenemos de que poder ver correr a Toprak en MotoGP. Un piloto
con desparpajo, con ganas, con capacidad, que ha sido capaz de llevar motos como una moto como BMW, que todos la veíamos como una moto grande, pesada, tosca, y la lleva de mano. Es un equilibrista de sobre la moto. Esa capacidad de frenar, esa capacidad de entrar con la rueda en curva en el ápice, con la rueda trasera levantada, derrapando, con una capacidad, es increíble. Además gira sobre el tren delantero Es al final increíble. para poder meterla en curva. Totalmente, son como esos equilibristas de cine, tienen un nombre, ¿no? O sea, de circo, que van andando sobre un monociclo solamente con la rueda delantera, pues lo mismo, es una cosa Pues increíble. él de pequeño empezó haciendo también lo mismo que tú comentabas en una entrevista, que lo voy a dejar en la descripción para que no la perdáis, que la hizo el año pasado, también creo que Matt Osley, y es buenísima. El tío explica muy bien las sensaciones que tiene frenando, cómo ha ido desarrollando también ese estilo, y al final lo que tú dices, en todo tipo de motos en Superbike, tanto en Yamaha, Kawasaki, BMW, es capaz de aplicar el mismo estilo y con el mismo nivel de efectividad. Entonces, la rueda trasera, déjamela donde quiera. Yo voy a llevar una chope porque necesito una moto que haga mucho recorrido adelante y que le permita, con esa transferencia de peso, poder frenar y poder detenerle y hacerla girar con el tren delantero, pero a la rueda trasera algunas veces se la quitas y casi no lo va a notar porque está completamente a un palmo o más del asfalto cuando está en el momento más crucial de la frenada, ¿no? Es brutal, yo tengo unas ganas tremendas de verlo correr, de verlo cómo se adapta a esa Yamaha, que a priori sobre el papel puede ser una de las grandes máquinas que se puedan adaptar a esa manera de conducir de Toprak, pero además veo que igual que va a ser un referente en el campeonato, no solamente es que tengo ganas, sino que creo que lo va a ser, de ver cómo va a cambiar la competición, de cómo va a cambiar el modo de conducir una moto. ¿Os acordáis cuando nadie sacaba una pierna de un estribo? Llegó un momento donde alguien con desparpajo, con ganas, con tal, empezó a sacar y a conducir y a pilotar de otra manera. Y hoy en día casi es impensable que nadie saque en algún momento la pierna del estribo y adelante de esa. Yo creo que va a haber un cambio, va a haber un cambio. Si nos acordamos, llegó un momento donde un piloto con desparpajo llamado Valentino Rossi adelantó a Casey Stoner en Laguna Seca pasando en un sitio donde nadie pensaba que se podía hacer, pasando por la tierra, como decía un comentarista de piloto de moto español, pasando por la agricultura. Valentín Requena. Exacto, un homenaje también a él. Y como yo pienso que Toprak va a llegar un momento en que va a cambiar y probablemente un Marc Márquez que intentó copiar, y digo lo intentó porque intentó pasar por el mismo sitio que en su momento Rossi pasó a Casey Stoner cuando a él ya le habían cambiado un poco la trayectoria, ya no había tanta agricultura, incluso habían llegado casi a echar cemento o una capa de asfalto, pero él intentó copiar a Valentino Rossi. Yo creo que Toprak va a provocar cambios que van a ser copiados por otro piloto y probablemente entre ellos dentro de poco veamos incluso a un Marc Márquez intentando de hacer equilibrios con la moto en el tren delantero para copiar lo que Toprak probablemente vaya a hacer de la mano. Al final esas diferencias de milésimas por paso, por un giro, por una curva, marcan la diferencia del piloto que queda primero frente al piloto que queda segundo. Con lo cual ganan muchísimas de que Toprak se incorpore, de que cambie la categoría, de que añada de nuevo elementos y estoy convencido que lo va a hacer tremendamente bien. Yo creo que la verdad que la llegada de Toprak está bastante bien configurada en el tiempo. Es decir, el año que viene el reglamento todavía se mantiene igual, sigue Michelin. Es una primera toma de contacto, conocer un prototipo de MotoGP, cómo puede aplicar su estilo de pilotaje, qué cosas va a tener que ir cambiando, porque de verdad, si es capaz de seguir siendo igual de efectivo frenando de este modo, que ya sabéis, neumático de Michelin, la chicha que tiene el neumático trasero, mucho paso por curva y poder detener la moto con todo ese grip que genera, aunque luego derivando el tren trasero para no cargar tanto el delantero, que es el neumático que tiene más de déficit de Michelin. Por lo tanto, vamos a ver cómo congenia todos estos elementos, como os digo, pero sobre todo para 2027. Llegada de Pirelli, un neumático que conoce muy bien. Vamos a ver con esa reducción de cilindrada, con una mayor incidencia aerodinámica y sobre todo esa desaparición de los dispositivos de altura, cómo todo ello le lleva a Toprak poder adaptarse a MotoGP, a la Yamaha, que ya sabemos que va en una línea ascendente, que cada vez va mostrando señales más positivas y vamos a intentar esperar que Toprak obviamente por el año que viene no va a estar para luchar por cosas importantes. Yo no sé cuáles son los objetivos que Toprak es, obviamente un piloto muy ambicioso que está en camino de conseguir su tercer título de Superbike, el segundo consecutivo.
pero no sé, obviamente en su cabeza creo que va a ser de tomarse las cosas un poco piano a piano, ir adaptándose y a partir de 2027 veremos dónde está, ¿no? Si la pregunta del millón, ¿pensamos de verdad, como tantas veces esto ha podido suceder en la historia en los últimos años, que la llegada de un nuevo piloto de Superbike en MotoGP puede cambiar la dinámica, puede estar luchando por un campeonato? Yo lo veo muy complicado. Lo que sí tengo claro que es que la capacidad de desparpajo, de valentía, de hacer ciertas cosas que los demás a lo mejor no se lleguen a atrever a hacerlas, de un Toprak, pues sí que no lo podemos esperar, ¿no? Porque va a ser capaz de decir, bueno, vale, no te preocupes. Y si en un entrenamiento, aunque da igual, aunque sea una vuelta que no cuente nada, le tengo que meter en la moto a Márquez de aquella manera, pues vale. Pues venga, pues ese soy yo, ¿no? No va a decir nadie a mí ahora lo que yo tengo que hacer. Entonces, bueno, vamos a ver cómo ese nivel de todas las cosas que os comento se van ajustando y dando en el tiempo, en el futuro más a medio plazo de MotoGP. Y estoy convencido de lo que dice. El 27 va a ser el gran año del cambio. Precisamente Michelin no parece que sea el tipo de neumático que más se adapte a la manera de conducir de un Topra, donde Michelin siempre ha sido crítico en sus ruedas delanteras, con lo cual no parece que sea el año. Parece que el 27, por los factores que tú has dicho, ¿no? Cambio de marca, de neumáticos, donde Pirelli precisamente va a poder mostrar toda su fortaleza. Cambio en el tema de los dispositivos, ¿no? Los dispositivos que en un momento dado no solamente han aportado seguridad, sino que han aportado otra serie de diferencias, los dispositivos de bajada de la moto, tanto trasero como delantero, que van a desaparecer y otra serie de factores que hay que tener también en cuenta junto con cambios de reglamento. Con lo cual yo creo que un Toprak que va a tener una toma de contacto el año que viene, pero que tú lo has dicho bien claro, o sea, en el momento que él pueda demostrar de dónde viene y quién es, lo va a poner encima de la mesa. Hasta ahora nunca, parece que el resto de pilotos que a lo largo del paso del año han ido incorporándose de categorías como Superbike a MotoGP no han terminado de cuajar, digamos, no han estado al nivel que se les esperaba. Yo creo que Topra puede marcar también esa diferencia en la forma, en la capacidad, en la manera de conducir. Yo creo que puede ser ese 27 el gran año. De entrada, con que en el 26 se adapte, no lo haga mal, vaya cogiéndole el tacto a su nueva montura y pueda permitir que Yamaha dé ese paso con esos cambios, incluso de motores que se puedan producir de cara al 27, con ese cambio de un 4 en línea a un motor en V, pues también pueda ser el momento clave donde Topra pueda poner encima de la mesa todo su potencial. Pero evidentemente añade frescura, añade alegría, añade ganas. Yo creo que todos tenemos ganas de que se produzca mucho más adelantamiento de los que se producen y que cambien incluso el nombre de pilotos que pasen por el primer puesto del podio. Con lo cual, bueno, muchísimas ganas de que se incorpore Topra y creo que lo va a hacer bien. Ese es mi pronóstico. Si me tuviera que mojar, diría que sí. Hombre, si yo si tuviera que decir, ¿va a ganar el campeonato del mundo? Hombre, sinceramente a día de hoy no pongo la mano en el fuego, me parece demasiado complicado, ¿vale? Es obvio, ¿no? Lo que sí tengo muchas ganas es que un piloto que llega desde Superbike, que tantas veces se menosprecia este campeonato, más allá de las decisiones que se tomen por parte de que es que el organizador del campeonato, el propietario, es el mismo que el de MotoGP y quiere tomarlo como un campeonato casi de tercera o de cuarta categoría, yo quiero que por lo menos la gente de verdad aprecie el nivel de talento, por mucho que hayan ciertos pilotos que están cumpliendo un ciclo en Superbike, ¿no? Vale. Y hay un término que usamos Jesús y yo algunas veces cuando hablamos de algunos pilotos que ya están de paso en Superbike, que nos podemos reír, pero allí esto puede pasar en algunas categorías. Lo que quiero hablar es que el nivel es bastante alto. Y hay pilotos que van extremadamente rápido y no es una categoría donde yo salgo con la moto de calle y me paseo, ¿no? Entonces lo que quiero es que la gente se dé cuenta de verdad y que valore que un piloto viniendo desde Superbike llega a MotoGP y pueda hacerlo muy bien como Topra y decir, cuidado. Esperarse, que Superbike no es la típica categoría que alguien pueda ver cuando se aburra y no esté en MotoGP. Entonces, pues bueno, empezando por eso, ¿no? De que podamos tenerle más respeto al Mundial de las motos derivadas de Serbia, que creo que más o menos cualquiera con dos dedos de frente puede comprender la dificultad de mover esos malos bichos, porque son malos bichos, por mucho que sean motos de calle, más de uno me gustaría ver los de los que van a hacer tanditas y dicen, sí, jaja, pues bueno, amigo, móntate en la Panigale o en la M1000RR de Toprak y me cuentas qué tal la experiencia en un circuito. Efectivamente. ¿Cómo cambia la situación muchas veces? ¿No? Antes hablábamos de sensaciones también de piloto. ¿Y cómo cambia la sensación de decir, veo las carreras en la tele y las veo y lo pasa y digo, pues será manta el tío, que pues no se ha caído, ¿qué manta es?
¿Qué manta? Mira las velocidades que lleva, los pasos de curva, la rapidez, los caballos que lleva, mueve la moto y al final el último que sale en parrilla probablemente es el mejor de los pilotos que jamás, nunca uno hubiera deseado de ser para uno mismo. Con lo cual, bueno, es muy complicado y es verdad que Superbike, tú lo dices, ¿no? Es la gran relegada donde parece que son, bueno, cuatro chicos que van con motos de calle que van un poco tocadas y poco más, que le faltan los faros y le han quitado los intermitentes y los espejos retrovisores, pero que eso no tiene nada que ver con la categoría, nada más lejos de la realidad cuando son realmente malas bestias, malos bichos, las velocidades que alcanzan, la capacidad de paso por curva. Cuando comparamos los tiempos que se alcanzan, los tiempos por vuelta que se alcanzan en un circuito, en un mismo circuito entre Superbike y MotoGP, realmente no hay tanta diferencia. Es Hay más, el año menos pasado en diferencia. Aragón, Superbike fue más rápido. Y dirán, ¿el Sí, asfaltado? sí, Bueno, el asfaltado no te da 5 efectivamente. segundos de distancia. Lo que te da básicamente es que el nivel, para que nos permite comprender básicamente lo que comento, es que el nivel de velocidad, de explosividad, en términos de rendimiento de una Superbike de una MotoGP, no están tampoco tan lejos como muchos No está tan piensan. lejos, no está tan lejos. Por eso digo que realmente la diferencia o el esperar que un piloto que corre en Superbike y dice, vaya, pero por muy campeón que sea de Superbike en MotoGP no tiene nada que hacer. Eh, yo creo que no, realmente no es así y creo que hace falta que alguien por primera vez diga, aquí estoy yo, que no va a ganar en 2026 el campeonato. Yo creo que no, tampoco pondría la mano en el fuego, No, pero que lo no, va a me da a hacer mí que bien. no. Me da a mí Yo, que, yo hombre, si lo creo, hace yo, vamos. lo hace, nos quitamos el sombrero. Yo Pero que ya. realmente yo creo que lo va a hacer bien y las expectativas son altas y su punto, no sé qué proyecto, cómo lo tienen desarrollado en mente, pero yo creo que están trabajando para que en el 2027, con ese cambio de reglamento, con ese cambio incluso de motor que pueda tener una Yamaha, pueda ser el momento clave junto con el neumático, que al final es lo que pisa la pista, para que un Topra pueda hacerlo realmente bien y diga, Superbike no es aquella categoría donde corren cuatro con motos de calle, sino que es algo más. A colación también de lo que he comentado de los neumáticos, que no lo he comentado antes, así podemos ir casi finalizando el vídeo, porque alguno ya se habrá dormido. No lo digo por ti, ni mucho menos, lo digo porque cuando empezamos aquí a hablar, cualquiera que venga, esto es impresionante. Decimos, vamos a hacer un vídeo corto y nos da exactamente igual. Nah, ¿para qué? Michelin este fin de semana va a tener un neumático delantero duro, con una carcasa distinta. El compuesto va a ser el mismo que el neumático medio de la temporada pasada y básicamente la construcción, pues, ¿a qué se debe? El nivel de exigencia de frenada, como os comentaba en este circuito, hace que las temperaturas obviamente suban, las temperaturas que se transmiten de los frenos a las llantas, que afectan a la cavidad interna del neumático, todo el efecto aerodinámico, en fin, como bien sabéis, y básicamente va a ser una carcasa más rígida que le permite, según la información oficial de Michelin, bajar la temperatura del neumático entre 10 y 15 grados, que no son pocos, ¿eh? Sí, sí, que no es poco, Así ¿eh? que, bueno, estaremos muy atentos a esas diferentes, bueno, evoluciones técnicas, tanto de neumáticos, como hemos hablado también del control de estabilidad, por denominarlo de algún modo. Así que nada, yo creo que con esto podemos ir dejándolo, porque algunos también tienen que comer, en fin, la gente que vea el vídeo que lo entienda, ¿sabe? Que tenemos que hacer vida, básicamente, ¿no? Y nada, desde aquí decirle nuevo a Jesús que esperemos que esté de vuelta temprano, que podamos ir sumando más gente en el canal. Yo, por mi parte, decirte, Javier, que hemos estado aquí de escándalo. Cualquier persona con este nivel que venga de conocimiento a hablar de lo que más nos gusta está más que bienvenida. Así que te espero también para siguientes ocasiones. Y nada, coméntanos cuál ha sido tu sensación final. Un placer de estar en el ápice, un placer de tener la oportunidad de comentar con mucha gana algo que nos gusta a todos y que nos apasiona, como es el tema de los mundos de las motos, y que cuenta conmigo para lo que queráis, desde el canal. Un saludo a todos los suscriptores del ápice y algo que siempre dicen en todos los canales de YouTube, ¿no? Si no estás suscrito, suscríbete. Yo la verdad que nunca lo digo porque yo tengo la sensación de que siempre que comento algo en el canal se produce al revés, ¿no? Digo, ¿este año el Mundial va a estar competido? Pues mira, así se produce. Entonces, no decir nada es la clave de todo. Nada, con esto nos despedimos. Que disfrutéis de este fin de semana de motociclismo, pasadlo bien y nos vemos próximamente. Adiós. Hasta luego.